Ok, en junio del 2017 estaba de vacaciones en el otro lado y me mandaron a Costco. Me acuerdo que regalan en Costco, que había una fila, unas 30, 40 carros llenos de cosas. Entonces era una fila muy larga. Y en ese Costco, no sé ahorita, pero en ese tiempo había revistas en el camino. Me acuerdo que una revista ahí decía, el título decía Why We Lie, o en español, ¿por qué mentimos? Dije, hay mucha fila, vamos a ver qué dice la revista. Empecé a agarrar la revista y dije, vamos a ver por qué mienten las personas. Y la razón principal de por qué las personas mienten decía que es para protegerse a sí mismos, para protección. Y de protegerse a sí mismo había otras, en esa pestaña había otras dos vertientes que decía que era para evitar un castigo o para evitar socializar más. Otro libro, un libro decía que la mentira más común que usan las personas, que la mentira más frecuente, la que todos dicen es estoy bien. Ahora la pregunta otra vez, ¿quién de aquí está bien? Entonces acabó la predicación, me voy a bajar, que suba la alabanza. Hasta aquí termina mi mensaje. No, pero muchas veces ocurre que nos preguntan ¿cómo estás? Y decimos bien. ¿Y estás bien realmente? O lo dices estoy bien nomás para que no te sigan preguntando, o porque te da vergüenza decir que no te sientes bien. O dices estoy bien, y ¿cuántos de aquí no han fingido una sonrisa para ocultar el dolor que hay detrás? ¿Cuántos de aquí no han venido a la iglesia cargados y dicen estoy bien, hermano, pero algo de ti, ay, si le cuento, y si le cuento mis cargas, pero yo sé que si le cuento mis cargas al hermano es bien chismoso, mejor me lo guardo, mejor digo que estoy bien. Si le digo a un líder, o si le digo al pastor, o si le digo a un anciano que estoy mal o que no me siento bien, va a decir que ando en pecado, y mejor digo que estoy bien. Pero y hay algo que tienes que tener bien claro y que tenemos que entender, que no es lo mismo estar medio feliz a medio triste. No es lo mismo estar más o menos bien a más o menos mal. O estás bien o estás mal, no hay punto medio. ¿Y cuántos de aquí han venido a la iglesia frustrados, decepcionados, tristes, desesperados? Y no, algo en nosotros, nuestro orgullo quizá nos dice no digas que estás mal. Soy líder, ¿cómo voy a decir que me siento mal? La gente me mira como un superhéroe. ¿Cómo mi ministerio se va a caer si digo que no me siento bien? ¿Es bueno estar mal? ¿Es malo estar triste? ¿Qué dice la Biblia acerca de estar triste dentro de la iglesia? Yo creo que es un sentimiento o una emoción de la cual casi no se habla en la iglesia. Y poco se habla por lo mismo, porque tenemos miedo a ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se les va a caer el ídolo? O que no sé qué pensamos en ocasiones. Y a partir de aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. La mayoría de este mensaje lo escribí hace bastante tiempo. Ya tiene tiempo que escribí este mensaje. No creen que es reciente, tiene algo de tiempo. Y más adelante se van a dar cuenta porque es necesario que haga esta aclaración. Pero si en su tiempo no prediqué este mensaje, si en su momento no prediqué y hasta ahorita estoy hablando de este mensaje, es porque Dios le quiere hablar a alguien en específico o a varias personas en esta hora. Y si a hoy me tocó predicar este mensaje es porque hay alguien que necesita escuchar una palabra. Entonces, ¿es normal estar triste en la iglesia? ¿Es normal? ¿Es bueno? ¿Es bíblico estar triste sirviendo? ¿O es antibíblico? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a empezar a leer un poco la Biblia y les voy a contar la historia de dos personajes en la Biblia que no se sintieran bien aunque estaban sirviendo. Dos personajes en la Biblia que a pesar de que estaban haciendo las cosas no se sentían bien. Y como les repito, a mí también me daba vergüenza, o me daba ¿y si digo que me siento mal? ¿Y si digo que hoy no me siento gozoso? O ¿qué pasa si le digo al hermano que esta semana he estado bien cargado y voy a la iglesia solamente por ir, por rutina? ¿Qué pasa si le digo eso al hermano? Ya no voy a predicar, me van a mirar con otros ojos, van a decir el hermano es bien quejón. Y la Biblia nos cuenta, hay dos personajes de los cuales les quiero hablar en esta tarde. Número uno, un personaje que hacía descender fuego literalmente. Un personaje que hacía que la gente miraba las cosas que él hacía y que empezaron a creer en Dios. Y el primer personaje del cual te quiero hablar está en Primera de Reyes capítulo 18 a partir del versículo 20. Y te voy a contar la historia. Dice la Biblia que había que se habían levantado ídolos en el pueblo de Israel.
que estaba la gente de Elías y la gente de los Baales y de los Jezabeles. Entonces dice la Biblia que dijo Elías: ¿sabes qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. A partir de hoy, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un holocausto, y el primero que haga descender fuego del cielo es el Dios que vamos a servir. Entonces dice la Biblia que dijeron: vamos a ver. Juntaron varios Baales, y Elías viéndolos desde la orilla decían: hagan su holocausto, tráiganse unos bueyes, pónganlos ahí, hagan su oración, y cuando descienda fuego, el que haga descender fuego del cielo es el Dios que vamos a servir. Va a ser el Dios bueno. Entonces dice la Biblia que empiezan los Baales a hacer sus danzas, empiezan a cantar, y dice la Biblia que hay un Elías que es burlón, que los miraba de lejos, decía: griten más fuerte, Baal está dormido, griten más, bailen más. Vemos un Elías súper sobrado, súper contento, porque sabía que estaba respaldado por Dios. Lo miramos burlón, feliz porque sabía que él estaba respaldado por el Dios verdadero. Y muchas veces dentro de la iglesia nosotros somos Elías. Venimos dentro de la iglesia y vemos milagros, vemos hacer grandes cosas, y nosotros nos sentimos muy llenos y muy gozosos porque nos sentimos respaldados por Dios. Más adelante dice Elías: ahora es mi turno, vamos a hacer las cosas a mi modo. Échenle agua porque van a ver fuego de caer desde el cielo. Entonces dice Elías: Dios de Abraham, Dios de Jacob, haz descender fuego sobre este holocausto. En ese momento descendió fuego y se consumió todo. No me puedo imaginar la reacción de Elías en ese momento. El gozo que sentía al haber visto su Dios manifestado en ese momento. El gozo que sentía al haber visto que Dios lo estaba respaldando cuando hablaba. Y a veces venimos a la iglesia venimos, nos sentimos gozosos. Pero ¿qué pasó después en la historia de Elías? Dice que Jezabel dijo: ¿sabes qué? Vamos a matarlo. ¿Y qué pasó con Elías? Dijo: no tiene caso seguir alabando a Dios si mi vida va a estar en riesgo. Dice la Biblia que en el capítulo 19 sobre Elías cayó una desesperación muy grande, una frustración, una depresión sobre él. Se fue al desierto, inclusive no quería ni comer, la estaba pasando mal. Y eso pasa muchas veces dentro de la iglesia. Venimos cargados de problemas, venimos tristes, llegamos a este lugar, cargamos pilas, nos sentimos bien gozosos, nos subimos al carro, y en camino al carro tengo problemas. Sigo sin poder pagar la renta, sin tener para pagar la renta. La enfermedad nos ha ido, y tu gozo que tuviste en unos instantes aquí parece que desapareció. Lo mismo le pasó a Elías. Días antes había visto la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, gozo absoluto. Se fue no de la presencia de Dios, pero de donde estaban pasando los milagros. Se fue: te vamos a matar, el problema nos ha ido. Muchos hemos estado en esa situación. Nos gozamos aquí, la pasamos bien, se acaba el servicio y parece que tus problemas se vienen otra vez, y te vas al desierto otra vez, y poco a poco el gozo se va apagando en tu vida. Poco a poco el gozo que sentías se va apagando. Te sientes más frustrado, más triste y más acabado cada vez. Pero hay algo en la vida de Elías que sucedió. La vida de Elías dice que Dios nunca lo dejó. Dios siempre estuvo ahí alimentándolo, poquito, lo suficiente para que viviera. Y eso pasa con nuestras vidas. A lo mejor no te va a dar en abundancia felicidad, pero sí te da lo suficiente para que te mantengas de pie dentro de la iglesia. Pero más adelante se menciona que Elías estaba triste, se metió en una cueva. Hubo un fuego, hubo un terremoto, hubo un caos en la cueva donde estaba, y nada lo despertaba, hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo: levántate, tienes cosas que hacer. Y a veces es lo que necesitamos nosotros para levantarnos. Dice que después de ahí Elías se regresó al camino y volvió a ir a la ciudad a la ciudad, y empezó a predicar otra vez. Y muchas veces eso es lo que necesitamos. No necesitamos un estruendo que nos despierte, un fuego que nos despierte, solamente el susurro de Dios, como con Elías. Dijo Elías, te lo voy a leer. Dice que el susurro de Dios, la voz de Dios, solamente el susurro despertó a Elías. No un terremoto, no un milagro muy grande,
No fue un fuego que lo despertó, sino la voz de Dios. Y muchas veces cuando estás triste es lo que necesitas. No necesitas la solución de tu problema. No necesitas que decir, ya está sana la persona que estás esperando. Solamente la voz de Dios que te diga, estás bien, yo estoy contigo, levántate, hay mucho camino que recorrer, el desierto todavía está largo, yo estoy contigo. Y Elías regresó regresó al camino. Y cuando estás triste, cuando la estás pasando mal, parece que todos se dejaron, parece que estás solo. La sinfonía de grillos la escuchas cada vez más fuerte en tu caminar y estás triste. Pero Elías escuchó la voz de Dios y eso lo motivó otra vez. Y escucha bien, cuando estás pasando un mal momento, no necesitas el milagro inmediato que suceda. No ocupas que las cosas sucedan en el momento. Simplemente la voz de Dios que te diga, hay mucho que hacer todavía. Tu propósito aquí todavía no lo has terminado. Levántate. Están muy tristes ahora sí, ¿va? Bueno, en los 80s, yo creo que a los adolescentes y a la mayoría de los jóvenes no van a entender esta referencia, pero en los 80s y principios de los 90s hicieron un experimento con personas y les dieron un beeper. ¿A quién le tocan los beepers? El hermano Sánchez, arriba, allá atrás. Les dieron beepers. Bueno, los adolescentes y muchos jóvenes no van a entender. El beeper era como un teléfono que estaba así, era una pantallita y te llegaba una notificación. Entonces dice que a un grupo de personas, a un puñado de personas les dieron beepers. Y cada que sonaba una notificación, una alarma, ellos tenían que apuntar en una hoja del 1 al 10 qué tan feliz eres y por qué. Entonces sonaba el beeper, ¡pip! Estoy en el mercado, felicidad 7. Pasaba el tiempo, otra vez, ¡pip! Estoy en un juego de fútbol de mi hijo, 7, más o menos. Sonaba la notificación, estoy en una junta de trabajo, 7. ¡Pip! Mi suegra, vamos a ir a visitar a mis suegros, 3, ¿no? Entonces se dieron cuenta que la mayoría de las personas tenía vidas normales. La gente calificaba siempre con 7. ¿Por qué? Porque la vida tenía una felicidad constante en la vida de las personas. Felicidad constante moderada. Y esa felicidad constante moderada nomás se miraba afectada cuando una terrible noticia caía sobre sus vidas. Te detectamos una enfermedad, 3. Tu hijo tuvo un accidente en el carro, 2. No tenemos para pagar la renta, o no tenemos para llenar el refri, 3. Pero al tiempo las personas se daban cuenta que volvían al 7 otra vez, volvían a la felicidad más o menos. ¿Y por qué nunca nadie ponía el 10? Porque las personas vivimos, el 10 es cuando pasa algo extraordinario en nuestras vidas. El 10 es cuando sucede algo que no puede ser. Me ascendieron en el trabajo, 10. Me compré el carro de mis sueños, 10. Pagué la casa, tengo una casa que quiero, 10. Pero ese 10 vuelve a ser un 7 con el paso del tiempo. Y no está mal, porque eso nos motiva a esforzarnos más. Eso nos motiva a buscar el 10 siempre, pero el 7 está bien. No siempre vas a estar súper feliz por la vida. Está bien estar en 7. Eso te motiva a buscar más cosas. Las cosas siempre van a estar bien. Eso decían los investigadores, los psicólogos que hicieron el experimento. Las cosas siempre van a estar bien. Siempre vas a estar en 7, pero pueden estar mejor. Esfuérzate por llenar ese 3, pero luego va a ser otra vez 7. Y en la iglesia muchas veces los líderes o los encargados dijéramos, sería más feliz, estoy en 7, pero sería más feliz si tuviera un ministerio más grande. Te esfuerzas, tienes ese ministerio, otra vez feliz, otra vez a la normalidad, a un 7 y está bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando estás en una racha, una etapa donde nunca tienes un 7? Estás pasando desgracia tras desgracia tras desgracia. La pasas mal. Y es duro enfrentarlo. Y es duro decirle al líder, no me siento bien.
¿Por qué pasa eso dentro de la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que no estamos bien en ocasiones? ¿Por qué es tan difícil decir eso? Y ahí va un consejo que todavía no, ahí va un consejo para todos los que están aquí, los que están viendo el mensaje. Acérquense a los líderes. Acérquense a sus líderes, que no les dé vergüenza. Desahóguense con ellos. Dile: hey, ¿sabes qué, hermano? Le estoy pasando mal, estoy triste, la verdad no estoy pasando bien. Es humano aceptar que estás mal. Bueno, que estás pasando, que estás triste, ¿no? Bueno, también que estás mal, que andas en pecado, para que te saquen al diablo. Pero esa es otra historia. Pero hay otra historia en la Biblia de otro personaje que la pasó más mal que Elías, que era desgracia tras desgracia tras desgracia, y siempre se estaba quejando. Y yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida, dije: vamos a ver, ¿por qué siempre la pasa mal? ¿Y qué hacía para seguir adelante siempre que la pasaba mal? Y estoy hablando de Jeremías. Para el que no sabe, Jeremías tiene el apodo del profeta llorón, el profeta quejón, o el profeta que siempre se estaba lamentando. Entonces yo, cuando estuve pasando una etapa difícil en mi vida, donde parecía que nunca iba a salir el sol, parecía que todos los días iban a ser nublados siempre, decía que tenía Jeremías. Entonces empecé a estudiar Jeremías, empecé a estudiar Lamentaciones. Dije: ¿qué hacía Jeremías? Y vamos a la historia de Jeremías. Jeremías 12 dice que: Dios, delante de ti presento mis quejas. Y lo decía: pero ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué les va bien a los que hacen el mal? Y es algo que todos nos hemos preguntado cuando nos está yendo mal, cuando el negocio no está arrancando, cuando la enfermedad no se va. Dices: ¿por qué a los que no son cristianos parece que todo les sale bien? ¿Nadie se ha preguntado eso? Dije: ya, nomás soy yo. Pero sí, es algo que todos nos hemos preguntado. Y Jeremías se preguntaba: Dios, ¿por qué prosperan tanto los malvados? ¿Por qué son tan felices los traidores? Dice Jeremías 12:1. Y es algo que todos nos hemos preguntado. Y a lo largo de los primeros 20 capítulos vemos a un Jeremías que está predicando arrepentimiento, está hablando de juicio y está hablando de castigo de Dios. No sé por qué se quedó sin amigos. Pero siempre estaba predicando, siempre estaba de pie. Se caía, se entristecía, pero se levantaba y otra vez estaba predicando lo que tenía que predicar. Y yo decía: ¿qué hacía Jeremías? ¿Qué tenía Jeremías? Jeremías 15:16 dice: tu palabra me fue por gozo y por alegría. La palabra de Dios era su gozo y su alegría. Y es algo que nosotros, cuando recién nos convertimos a Cristo, es algo que queremos hacer: ir a predicar a las personas. Y es lo que hacía Jeremías: ir a predicar, arrepiéntanse, bola de pecadores. Y te cierran las puertas y cada vez te dejan de invitar a fiestas, cada vez tu familia te rechaza. ¿Y cómo se siente tu corazón? Entristecido. ¿O a alguien le gusta que le cierren las puertas? No, mi familia ya no me habla. Mis amigos me dejaron a un lado desde que me hice aleluya. Todos se juntan, los de la escuela, pero a mí, desde que me hice cristiano, parece que soy un fantasma. Y quieras o no, sí te duele, te entristece que las demás personas hacen cosas y tú, por ser cristiano, no te toman en cuenta. Y más porque te paras y dicen: hey, los invito a la iglesia. Es lo que Jeremías estaba haciendo, estaba predicándole acerca de la palabra de Dios, y la gente lo estaba rechazando, y eso le dolía a Jeremías. Y en Jeremías 27 dice: cada día he sido escarnecido y todos se burlan de mí. La gente se burla de mí. ¿De quién se han burlado por decir que es cristiano? ¿Cómo te has sentido? ¿Gozoso? ¿Feliz? ¿Te vas brincando? No, a todos nos duele. Y llega una palabra a tu mente. Probablemente has escuchado esta palabra rondar por tu cabeza y decir: estaba mejor en el mundo, allá tenía amigos, allá estaba rodeado, o allá estaba feliz. Desde que me hice cristiano, no han parado las enfermedades, han venido las pruebas, y cada día el gozo que tenía los primeros días de cristianos empezaron a desvanecer. Es algo que todos hemos sentido o estamos viviendo ahorita. Pero pasa algo en la vida de Jeremías. En el capítulo 20, después de tanto tiempo predicando, después de tanto tiempo evangelizando la destrucción del templo de Israel por causa del pecado que había, del capítulo 14 al 18 salen unas palabras de Jeremías muy duras.
decía: maldito el día que nací, maldito el día que fui concebido varón, maldito el día que le dijeron a mi papá: ya nació el hombre. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi mamá? ¿Por qué nací de ahí? La tristeza, la frustración y el dolor de Jeremías había sido tan fuerte. Su corazón, el gozo que sentía por predicar, pareciera que se estaba apagando. Y es algo que todos hemos llegado a vivir, o tal vez no en ese momento, o tal vez no con esas palabras, pero sí hemos llegado a decir: maldito el día que empecé ese negocio, maldito el día que confié en esa persona, maldito el día que me hice amigo de esa persona. Oyéndonos más profundo todavía: maldito el día que me congregué en esa iglesia, que me hicieron pedazos. O todavía más profundo: maldito el día que me hice cristiano. Pero pasa algo en el capítulo 20 y el capítulo 21. Pasa algo que yo me preguntaba cuando le estaba pasando mal. Yo me preguntaba: ¿qué le pasa a Jeremías? En el capítulo 20, en el capítulo 19, perdón, aquí me perdí. Bueno, en el capítulo 20, después de lamentarse tanto tiempo, en el capítulo 21 vemos a Jeremías otra vez predicando. Van a él para darles consejo, van a él, y ahí vamos a Jeremías otra vez haciendo la obra de Dios. Pero ¿qué pasaba con la vida de Jeremías? ¿Qué motivaba a Jeremías a hacer las cosas? Y durante un periodo muy largo me perdía leyendo estos dos capítulos. Decía: ¿qué pasó entre el capítulo 19, y el capítulo 20? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué motivaba a Elías? Nadie lo quería, siempre estaba triste. Y aparte, el libro de Lamentaciones no fue escrito completamente por Jeremías, y habla acerca de la destrucción del templo de Israel, lo que él venía profetizando. Pero en ocasiones el libro de Lamentaciones se asimila mucho a la vida del cristiano. Hay muchas frases que nosotros, o muchos versículos que nosotros hemos utilizado o pensado hacer como dice Lamentaciones: todos se burlan de mí desde que soy cristiano. Lamentaciones 1:21 dice: todos mis enemigos han escuchado mi mal y se burlan de mí. A las personas, los mundanos, se ríen porque soy cristiano y me va mal. ¿Cuántos no hemos pensado eso? Lamentaciones 2:16 dice: mis enemigos hablan mal de mí, pareciera que hicieran leña del árbol caído. Se burlan de mí, ven que estoy mal y se burlan de mí en vez de ayudarme. Y más caes, más triste todavía. Lamentaciones 3:8 dice: hago clamor y él cierra el paso a mi oración. Pareciera que Dios no me está escuchando. Oro y oro para que Dios me quite este pesar de mi corazón. Oro y oro y la tristeza no se va. Pareciera que Dios no escuchara. Pero pasa algo en Lamentaciones 3:21, y él dice: esto recapacitaré en mi corazón y esperaré. Había una esperanza en Jeremías, a pesar de que estaba muy triste. Él seguía confiando en Dios. Decía: voy a esperar, voy a esperar. Lamentaciones 3:55 dice: el día que te invoqué, te acercaste el día que te invoqué y me dijiste: no temas. La estamos pasando mal y quisiéramos que sucediera el milagro, que la sonrisa volviera, que el día nublado pasara y cayera el sol y otra vez felices. Pero a veces son procesos necesarios. ¿Cómo vas a disfrutar el gozo de la presencia de Dios si no has conocido la tristeza? ¿Cómo puedes comparar algo con otra cosa que no conoces? ¿Cómo puedes decir que siempre estás bien si no has conocido el punto más bajo? Y algo te voy a decir: cuando más mal estaba pasando yo en mi proceso, decía: cuando esté feliz otra vez, no va a haber nada que me haga regresar a este punto. Ya conocí el punto más bajo, ya conocí la tristeza, y cuando salga de aquí no va a haber nada que me haga regresar. Y tarde que temprano va a pasar. Tienes que saber que el dolor que estás viviendo no es para siempre. Tienes que saber que el dolor, la lamentación que estás viviendo no es para siempre. Pero a veces, y no quiero dejar esto al aire, quiero nomás darte un fundamento: que a veces estás triste a causa de tu pecado. Dice 2 Corintios 7, 9 al 11. A veces estás triste a causa de algo que andas haciendo mal. Dijera un amigo: así que arrepiéntete, pecador. 2 Corintios 7, 9 dice:
Ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padeciera por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo provoca muerte. Y yo sé que te estoy hablando muchas cosas tristes y te estás preguntando, ¿cómo va a salir de esta? Pero déjame decirte que a veces nuestra vida entra en una monotonía. Nuestra vida dentro del ministerio, dentro de la iglesia, llegamos a una zona conforme, a una zona tranquila. Decimos, es miércoles, me toca ir a la iglesia, es domingo, me toca ir a la iglesia, y hoy me toca servir, voy a ir. No tengo ganas de servir, pero voy a ir a servir. ¿Y dónde está el gozo que tenías cuando decías, hoy me toca servir, hoy me toca estar en la alabanza, voy a dar mi 100, hoy me toca predicar, voy a hacer mi 100%, porque me toca servir, porque me toca hacer algo para Dios? Pareciera que venimos solamente por rutinas, venimos porque tenemos que venir. Pero hay algo. Cuando me preguntaba qué pasaba entre el capítulo 20 y el 21 de Jeremías, yo quería buscar una respuesta más adelante, pero la respuesta que me daba Dios cuando más mal estaba pasando estaba al principio de la vida de Jeremías. Vámonos más atrás en la vida de Jeremías. Jeremías 1:5. Acompáñenme, por favor. Están bien serios. Están bien serios. Quiero decirte algo, hermano. Si estás pasando un momento triste, sea por la razón que sea, a lo mejor estás pasando un duelo, una pérdida en tu vida, a lo mejor una enfermedad te está quitando el gozo de tu corazón, a lo mejor hay algo que te está quitando el gozo que has tenido durante toda tu vida, pero hay algo que Jeremías siempre lo mantenía de pie y siempre lo mantenía predicando. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías tenía un llamado, Jeremías tenía un propósito, y al igual que Jeremías tenía un llamado y un propósito, tú también. Pero lamentablemente entramos a la zona segura, a la zona de confort, y decimos, lo tengo que hacer. Pero más adelante Jeremías 1:8 dice, pero yo no sé qué voy a decir. Y Dios le dice, yo te voy a decir qué vas a decir y a dónde hay que ir. Y en ocasiones nuestra vida dentro de la iglesia se entristece, o entramos en una monotonía, o nuestro gozo se va porque no hacemos ni decimos lo que Dios nos dice que hagamos y digamos, sino que hacemos y decimos lo que nosotros queremos decir y lo que nosotros queremos hacer. Voy a servir porque me toca servir, y olvidas decir, me toca servir porque quiero hacer las cosas bien de Dios, porque Dios me tiene en este lugar y voy a ser el mejor sirviendo, voy a ser el mejor en la alabanza, voy a ser el mejor en la entrada recibiendo, siempre voy a hacer lo mejor porque es para Dios, ese es mi propósito. Pero lamentablemente entramos en un momento duro en nuestras vidas donde decimos, lo voy a hacer por satisfacer mi ego, por hacerlo porque yo quiero. No lo hacemos porque decimos, es donde Dios me tiene y donde Dios quiere que lo haga. Es una diferencia muy grande, y tienes que tener cuidado en esta situación. Tienes que recordar que todos tenemos un propósito. Nadie está aquí en esta iglesia, nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí nomás por guapo o por guapa. Bueno, yo sí. Todos tenemos un propósito, pero cuando lo hacemos, el propósito de Dios lo convertimos en el propósito mío, se va el gozo, se va a ir el gozo. Entonces, más adelante, y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Haz a un lado el ego, aceptar, ¿sabes qué? No le estoy pasando bien, hermano, quiero servir al 100%. Y ocupo desahogarme, ocupo que ores por mí, ocupo que me ayudes a pasar este momento, por lo menos en compañía. No digo que Jeremías y Elías entraran en una monotonía, pero en ocasiones nos pasa a nosotros. O a lo mejor no nos sentimos cómodos en el lugar donde estamos, pero es en el lugar donde Dios te pide que estés. Así que no estés triste. Y si estás triste en esta tarde, déjame decirte que Dios quiere recordarte el propósito y el por qué estás aquí. Quiere decirte por qué estás así,
Porque en ocasiones olvidamos para qué fuimos llamados. Perdemos la comunicación con Dios, y eso hace que el gozo de nuestros corazones se vaya. Y esperamos a estar bien para hacer las cosas, pero tenemos que hacer las cosas para estar bien. Es muy diferente. Así que algo que tenía Jeremías es que yo creo que en el momento más bajo, en el momento más triste de su vida, recordó su llamado. Yo creo que Jeremías, siempre que estaba pasando por una laguna, recordaba la voz de Dios que decía: desde el vientre de tu madre te conocí y te di un propósito. Y déjame decirte algo, la vida es difícil a veces, pero te tienes que mantener enfocado en el propósito de Dios. Te tienes que mantener, y cuando te alineas otra vez al propósito de Dios, te puedo asegurar que el gozo va a volver. Y jamás, jamás de los jamases vas a tener que fingir una sonrisa haciendo pensar a las demás personas que estás bien. Porque la sonrisa que vas a tener cuando te alineas tu propósito con el propósito de Dios, cuando haces eso, te vas a llenar de un gozo y una sonrisa y una felicidad que vas a contagiar a los demás. Así que, hermanos, es necesario a veces. Salmo 41 dice: puso luego cántico en mi boca, alabanza de Dios. Eclesiastés 3:4 dice: hay tiempo de llorar y hay tiempo de estar tristes. Es necesario estar en esos dos polos. Pero también Eclesiastés 3:4 dice: y hay tiempo para reír y hay tiempo de alegría.